ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ariel Olvera Tondo, de la Dirección Ejecutiva de Educación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La forma en que se puede identificar la discriminación laboral en personas de la comunidad LGBTTIQA+, es esta visión en donde la persona tiene que ubicar esta situación o condición laboral que se está gestando dentro de su empleo. Es decir, tiene que empezar a ubicar que hay condiciones diferentes, anómalas. Recuerden que estamos muy inmersos en una cultura de violencia. Entonces, a veces es difícil ubicar si es un acto violento o lo hace porque me quiere corregir o evidencia mis errores porque eso ayuda para que los demás no lo cometan, ¿no? El problema es cuando estas condiciones se hacen continuas, y la otra parte es que son continuas, dirigidas, y hay una repetición, aunque la Suprema Corte de Justicia nos dice que a veces podría estar en un solo acto que se realice el acto discriminatorio, ¿no? Entonces habría que ver estas condiciones, revisar eso. La otra tiene que ver con que empezar a revisar la persona y no empezar como con estas condiciones en donde es mi culpa, lo que pasa es que yo no soy un buen empleado, no sé hacerlo bien, se desespera mi jefe, es súper sensible, o la verdad es que es muy exigente. Es decir, de entrada tendríamos que empezar a trabajar esta parte de no es tu culpa, sino sencillamente o no estás recibiendo instrucciones claras o hay información que no está siendo clara para ti o que te están negando. Esa es otra manera también de ubicar la discriminación, porque obviamente no permite que hagas tu labor de la mejor manera. Hay otra parte que se está dando también justo ahora cuando empiezan a hacer estas entrevistas de tipo laboral en donde piden, ¿no?, que te hagas la prueba médica para saber si vives o no con VIH. Eso es algo importante que tiene que cambiar. Sabemos que es algo inconstitucional y que tiene su fundamento justo en el artículo 1 constitucional, párrafo 5, en donde dice que no podremos discriminar o no podrán discriminarlas no solamente las empresas privadas, sino también las instituciones, justo por distintas condiciones, y una de estas tiene que ver con las preferencias sexuales. Entonces, esa es otra manera que podemos revisar. Hay otra parte en donde podemos ubicar también dentro de estas mismas entrevistas que va enfocado a ubicar como con preguntas claves en donde te dicen, bueno, pero usted tiene familia, es padre, madre, ¿no? Justo que van como ubicando o evidenciando esta condición de si es casado, soltero, religión, y entonces también que van como enfocadas a indagar si tú eres de una identidad de género o orientación distinta. Esa es como otra parte. La otra también que habla de esta parte de la discriminación es cuando justamente, pongámoslo como en un pequeño modelo, en donde hay una condición en donde de primera instancia las personas hablan o hablamos justamente de otras que son diferentes a nosotros. En consecuencia, es muy evidente cuando se hace hacia la orientación sexual o hacia la identidad de género. Pasa este primer momento sobre murmurar, ¿no? Después pasa en un segundo nivel donde empieza justo a ver este tipo de condiciones en donde empiezas a ser como muy selectivo o a separar la parte como laboral, hacia dónde quiero ir, o en que empiezas a favorecer a otros. Es decir, no los empiezas a trabajar con esta parte como igualitaria. La otra es cuando empiezas justamente a negar ya condiciones muy específicas, desde información, desde permisos. Por ejemplo, ahora ustedes saben que se puede adoptar, ¿no? Entonces tenemos esta otra condición en donde puede haber familias homoparentales, ¿no?, y en donde también puede ser una condición de discriminación el hecho de que tú refieras que, bueno, vas a ir a cuidar a tu hijo o a tu hija y que haya algún momento o desde gestos o desde que hables, desde que hablen los demás,
acerca, por ejemplo, de decir, híjole, bueno, ahora resulta que hasta pueden tener hijos y en consecuencia toman permisos, ¿no? Esta como molestia, pues, que puede haber y que está siempre ahí como latente, ¿no? La otra parte también que tiene que ver con que desde casarse, ¿no? Imagínense que ahora ya puedo yo nombrar si es mi esposo, si es mi esposa, si es en el caso de otra mujer. Entonces todo esto que se evidencie justamente cuando haya esta condición en donde hago la diferenciación y entonces hay gestos, hay comentarios, pues desde comentarios muy nocivos, tóxicos o que hace que la persona de entrada pues se sienta mal y que tiene que ver con justamente cuáles herramientas tiene para poder ya sea defender o dejar pasar el hecho, o hundirse o justamente volver a meterse en el closet. Como ustedes saben, esta condición del closet pues habla y es muy factible que haya personas donde pueda uno comentarlo, ¿no? Ante los demás, así como las personas heterosexuales nos hacen como comentarios de, ya viste esta compañera, está muy bonita, o qué bien arreglada está, o alguna otra condición que puede también caer justamente en una condición discriminatoria, ¿no? Por su condición de género, pero que en esta condición hay que ubicar que pues yo lo podría hacer de manera normal, ¿no? Para mí es normal, obviamente para las otras personas que no aceptan esta parte de la diversidad, pues no es normal. Y entonces se sigue haciendo como evidente esta condición de discriminación. Si se van dando cuenta, vamos haciendo un cúmulo de condiciones que se van gestando, se van dando, y que la otra es, otro nivel es en donde ya empiezo yo a negar derechos, ¿no? Entonces a lo mejor ya yo digo, hablo con alguna persona, con otra, o hacemos una junta, pero en esa junta no está esta persona que tiene una identidad de género o orientación sexual diferente, y que entonces vuelvo a la misma, restringiendo desde información, derechos o algunas otras condiciones. Va entonces justamente delimitando esta condición de discriminación. Hay otro paso en donde ya hay justamente ataques hacia la integridad personal. Esa integridad personal en donde ahora sí ya hay jaloneos, ya hay, por ejemplo, robos o sustracciones de mi espacio laboral, ¿no? Donde estoy, de mi escritorio, o algunos otros tipos de mensajes, o no sé, por ejemplo, desde la persona que nos ayuda en la parte de limpieza, que no recoja mi basura porque su rollo es que seguramente vivo con VIH, o alguna otra condición porque soy homosexual, entonces puedo evitar justamente que se vaya a contagiar de algo, ¿no? Quizás siglo XXI podríamos decir que hay estas condiciones, ya podrían estar superadas, pero la realidad es que hay muchos fantasmas que todavía se tienen que seguir trabajando. Y entonces ya hay un ataque hacia la integridad personal, y en algunos otros momentos pues hemos sabido de casos que hay hasta una condición pues hasta de muerte, ¿no? Entonces lo que llamamos justamente como esta condición de que es un homicidio o un asesinato por homofobia, transfobia, ¿no? Bifobia, lesbofobia, y bueno, interfobia también se podría llamar, ¿no? Que hablan como de esta condición en donde es un grado extremo y que habla de la gran discriminación que puede existir. Esa creo que podríamos identificar la discriminación. Esto lo hago de una manera general. Si ustedes se dan cuenta, puede empezar desde pequeños actos que se van gestando y que obviamente pues van o están siendo solapados por las mismas autoridades o por los mismos compañeros. Entonces ahí tenemos que tener justamente claridad donde se va dando la discriminación y en qué contexto se va dando. Y también es importante ubicar que la parte del acoso y de la misma discriminación no solamente se da por una condición, que en este caso estamos abordando la identidad de género y la de la orientación sexual, sino también puede ser por otras condiciones. De hecho, justamente en el Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia Personas LGBT en México,
se habla de esta condición que hay, por ejemplo, eres una persona de la diversidad sexual, pero también eres una persona de población indígena, por ejemplo, o vives con alguna discapacidad. Entonces también hay que ubicar justamente que es una suma de distintas condiciones que pueden propiciar o dar esta condición de discriminación. Y no es propiciar a decir eres vulnerable a vivir una situación de discriminación, sino recordemos que el contexto es el que nos hace permanecer en una condición de vulnerabilidad. No es la persona porque nazca bajo esta condición, sino justo el contexto es lo que nos da esta parte de vulnerabilidad. Por eso es importante que para prevenir tú conozcas, ubiques alguna condición. Y la otra es, si hay alguna duda, pregunta referente sobre el tema, pues te puedas acercar a distintas instituciones. Si es en una institución, pues hay algunas oficinas que hablan ya sobre una igualdad sustantiva. Hay, por ejemplo, si es en una instancia académica, pues habría que ver si hay un comité en donde puedas acercarte directamente y exponer tu caso y ubicar si hay una condición de discriminación o no. O la otra es, si eres una persona de a pie, pues entonces habría que ir al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es una instancia federal, pero también en la Ciudad de México tenemos el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en donde también puedes acudir directamente y exponer tu caso, y entonces ahí se podría revisar, si es que tuvieras alguna duda tú, sobre si es una condición discriminatoria o no, específicamente sobre esta parte de el acoso, el hostigamiento de tipo laboral.